Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. Hoy por fin les traigo el episodio que tanto me habían pedido muchos de ustedes desde el año pasado. La razón por la que no lo había hecho no era porque no me resultara interesante, sino por el contrario. No lo había hecho ya que se trata de un tema sumamente enigmático y misterioso, el cual requería de una enorme cantidad de investigación al respecto. Y me tomó un tiempo encontrar toda la información relevante sobre el enigma que rodea a esta enigmática cueva en Ecuador, y sobre todo, su origen y el orden de la civilización extraña que ahí habitó hace muchos miles de años, antes de que la Tierra pudiera recordar. Si has escuchado sobre la Cueva de los Tallos, seguramente has visto las imágenes más conocidas que se asocian a este tema, como las fotografías de algunas de las tablas metálicas con inscripciones y representaciones gráficas antiquísimas que fueron halladas ahí, en las que incluso se pueden ver a un dinosaurio en una de ellas, lo cual ha llevado a muchas personas a formular un sinfín de preguntas sobre los secretos que rodean a este sitio. De una vez te aviso que, si lo que buscas en este episodio es conocer el significado de estas inscripciones, no pierdas tu tiempo, pues hasta la fecha no han logrado ser descifrados por nadie. Y es más, la gran mayoría de los objetos y escritos hallados en esta cueva hace varias décadas han sido destruidas o, aparentemente, robadas por un grupo de personas poderosas, pues el contenido de estas inscripciones cambiaría lo que conocemos sobre el mundo, el origen de la humanidad e incluso cambiaría todo en lo que creemos actualmente, en el año 2022. En este episodio te narraré toda la historia de esta cueva y los personajes más importantes de su cronología, los cuales todos tuvieron un final trágico, curiosamente. Pero lo más probable es que haga más episodios sobre este tema en un futuro, pues es uno muy extenso como para abordarlo en un solo video. La Cueva de los Tallos está ubicada en Ecuador, en la provincia de Morona, Santiago, a lo largo del río Cuangos. Esta cueva, según estudios que le han hecho, tiene una antigüedad de 2 millones de años aproximadamente, aunque en algún momento de la historia, alguna civilización desconocida, no se sabe si eran humanos o no, decidieron edificar dentro de la gigantesca cueva una especie de ciudad o fortaleza subterránea enorme. Y ahora entenderás todo esto, pues ahí radica el misterio de la Cueva de los Tallos. No en el cómo, sino en el quién y cuándo fue edificado este santuario subterráneo en Ecuador. El territorio donde se encuentra la cueva pertenece actualmente a la tribu indígena de los Shuar, y desde donde ellos tienen su comunidad, hay que caminar durante 2 días para llegar al sitio, y no es terreno plano el que hay que recorrer, sino que hay que subir varios kilómetros en una cordillera, volver a bajar y luego navegar a lo largo del río para, finalmente, escalar de nuevo hasta donde se encuentra el único punto de acceso a la cueva, que es en el techo de esta.
El único acceso a la cueva de los tallos es un agujero en la parte superior de esta, la cual es conocida como la chimenea. Este agujero tiene unas dimensiones de 2 por 15 metros y toda aquella persona que busque descender hasta la cueva para explorar deberá descender atado a una cuerda por 63 metros hacia abajo para llegar a una sala bastante espaciosa en donde se encuentra una gigantesca entrada muy misteriosamente pulcra y perfecta como para ser una entrada natural. Y al atravesar esta puerta, el explorador tendrá acceso a diferentes rutas subterráneas que se conectan partiendo desde esta galería principal, creando una red inmensa de túneles. Sin embargo, desde el año de 1969, en que el mundo occidental moderno supo sobre esta cueva, únicamente el 25% de esta galería de túneles subterráneos ha sido explorada. Si en este 25% de la cueva que los exploradores europeos de los que te hablaré hallaron información sobre el origen de la humanidad, suficiente como para ser silenciados por un grupo en el poder que no quería que dicha información saliera a la luz, solo imagina qué no habrá en el otro 75% de este espacio aún no explorado. Todos los secretos que ansiamos conocer sobre el origen de nuestra especie y las especies que yacían en el mundo antes de nosotros, así como las que vinieron de las estrellas. Todo debe encontrarse en lo más profundo de esta cueva ecuatoriana. El techo de la cueva, al pasar esta galería, supera los 35 metros de alto, y como te mencioné antes, el primer acceso a la red de túneles es una puerta que parece haber sido construida por seres gigantescos, pues es tan alta como los techos de la galería. ¿Por qué no? Esta entrada no es una abertura natural formada por millones de años de erosión, como ocurre en el resto de cuevas en el mundo. Este portal tiene toda la pinta de ser el umbral de una puerta, pues sus ejes y líneas que la conforman son limpiamente rectas y puras, talladas por alguien. Y esto fue determinado por los múltiples arqueólogos e historiadores que han llegado a descender a la cueva desde hace más de 60 años. Este dato sobre que alguien utilizaba estas cuevas para resguardar objetos preciados para ellos y que edificaron partes de la cueva es de la poca información concreta y concisa que tenemos sobre este lugar. La pregunta que sigue siendo un enigma es: ¿quién construyó este recinto en el interior de la Cueva de los Tallos? La Cueva de los Tallos es una cueva de origen artificial en su mayor parte, y eso es un dato oficial, pues además de lo limpio de los cortes y trazos en los muros y paredes, también es muy claro que enormes bloques o ladrillos conforman esta puerta. Quizá este sitio fungía como una especie de monasterio o templo que fue construido por una civilización hace cientos de miles de años que habitó en lo que hoy es Ecuador. Un pueblo antiquísimo del cual ni siquiera conoceríamos su nombre y su lenguaje ha muerto hace muchas generaciones. Y este pueblo guardó en la cueva sus más preciados escritos y obras antes de desaparecer. ¿Era terrestre, intraterrestre o extraterrestre esta civilización perdida? Avancemos más en la historia para ver si lo averiguamos. Y no solo fueron hallados restos arqueológicos en las profundidades de esta selva ecuatoriana, no. Según los indígenas Shuar y su mitología ancestral, en lo más profundo de esta cueva habita hasta la fecha, y desde hace quién sabe cuánto, un demonio que tiene la forma de una serpiente gigante, denominada Pankin por este pueblo. Pankin, cuentan los Shuar, se alimenta de la energía de los humanos. Afortunadamente, ningún hombre ha logrado llegar a lo más profundo de esta cueva,
pues se toparía de frente con este demonio antiquísimo si quisiera comprobarlo. Sin embargo, durante mi investigación de este tema, sí hallé el testimonio de un arqueólogo que se adentró un poco más que el resto de exploradores modernos y descendió hacia una cámara más profunda de la cueva. Este hombre y sus acompañantes afirman haber escuchado un ruido muy fuerte, producido, según ellos, por un ser vivo que, a juzgar por cómo sonaba, debía ser gigantesco. ¿Estuvieron estos hombres a punto de encontrarse con Pankin? Eso es una historia para otro episodio. De las primeras personas externas al pueblo de los Shuar que conoció esta cueva, se encuentra un militar del que solo se sabe su apellido, el capitán Jaramillo, quien se ganó la confianza de los indígenas y fue llevado por ellos hacia este lugar. Ahí, según contó Jaramillo, vio una especie de mesa en una recámara, sobre la cual se encontraban varias planchas de diferentes metales y proporciones. El militar guardó el secreto sobre la existencia de esta cueva como un favor hacia sus amigos los Shuar durante muchos años. Pero en la década de los 60, Jaramillo le contó sobre la cueva a un investigador y explorador húngaro nacionalizado argentino, de nombre Juan Morix. Este se encontraba investigando la zona del Amazonas desde hacía 5 años y era un erudito sobre la historia del mundo antiguo. No obstante, este hombre tenía un pasado misterioso, relacionado con los alemanes y los comunistas europeos durante la Segunda Guerra Mundial, y el misterio alrededor de su vida y obra, así como de los conocimientos que poseía, no hizo más que aumentar cuando se dirigió hacia Ecuador para investigar la cueva de los Tallos. Incluso se ha llegado a teorizar que Morix pertenecía a una especie de secta o de culto que rendía tributo a alguna antigua entidad ubicada en Europa. Morix, tras ganarse la confianza de los Shuar, también fue llevado a la cueva de los Tallos, y él también narró ver la misma biblioteca metálica, como se conoce actualmente, descrita por Jaramillo. Estas tablillas metálicas con inscripciones y símbolos en ellas. El militar en su momento no tenía idea de lo que estaba viendo, y para él solo eran signos y símbolos de algún pueblo indígena en tablas de metal. Pero para Morix, un historiador, fue un tanto más sencillo intentar comprender lo que ahí había sido plasmado. Según el hombre, el contenido de estas tablas no era nada más y nada menos que el origen y la verdadera cronología de la humanidad en este mundo. Otra figura importante en este relato es el padre Crespi, un sacerdote italiano misionero que pasó la mayor parte de su vida en esta región ecuatoriana. Este sacerdote, quien además tenía un doctorado en ciencias naturales, y aunque nunca tuvieron contacto, junto con Juan Morix y el capitán Jaramillo, es uno de los 3 pilares de la historia de la Cueva de los Tallos, así como también es parte del enigma de la desaparición de los objetos pertenecientes a este lugar. A Crespi, muchos de los lugareños de esta zona de Ecuador le llevaron diversos obsequios, objetos que, según ellos, habían sido sacados de la Cueva de los Tallos, a manera de obsequio o a cambio de que él los ayudara con alguna situación de índole religiosa o espiritual. Hay un poco de debate respecto a la autenticidad de los miles de objetos, literalmente, que le pertenecieron a Crespi, pues muchos de ellos fueron estudiados en su momento antes de su desaparición, y hubo quienes dijeron que muchos de estos objetos eran de origen mucho más reciente a los objetos de la Cueva de los Tallos, o sea, que no eran enigmáticos ni misteriosos respecto a su origen. Además, muchas personas llegaron a llevarle objetos falsos al sacerdote, por lo que entre su masiva colección no solo había objetos que no pertenecían a la cueva,
sino que también había unos que de plano eran falsos. Sin embargo, entre los miles de objetos de Crespi, también debía haber muchos objetos que eran verídicos y habían sido elaborados por aquella sociedad constructora del templo o recinto que yace debajo de la selva ecuatoriana. Eran tantos los objetos que Crespi tenía en su posesión que tuvo que resguardar varios de ellos en un museo de misioneros, el cual se incendió bajo misteriosas circunstancias en la década de los 70 y según las versiones oficiales, ni un solo objeto de los que eran propiedad del padre Crespi se salvó del fuego. Ni uno solo. Curioso, ¿no es así? Hay muchas personas que creen que el incendio fue solamente una artimaña por parte de alguien para justificar la desaparición de los objetos. Sí, dije desaparición y no destrucción, porque estos objetos históricos, con el poder de cambiar el significado del mundo y quizá de la vida misma, no fueron destruidos, sino que fueron robados por alguien y hasta la fecha se encuentran ocultos de la faz de la tierra, debido al poder de conocimiento que poseen, así como los secretos de nuestra historia como especie humana. ¿A qué me refiero? ¿Quién robó los artefactos del museo? ¿Por qué afirmo que alguien provocó el incendio? Más adelante lo entenderás. Antes de continuar, quisiera pedirte que le des like al video, te suscribas a mi canal y lo compartas con todos tus amigos, si está siendo de tu agrado. No olvides seguirme en mis redes, que son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Si tienes una experiencia paranormal que quieres que cuente en el canal, envíame tu relato a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com. Si quieres comprar mi libro de terror Demonios de Luna Llena en Amazon o escuchar el audiolibro en mi Patreon, los links están en la descripción de este video. También puedes hacer clic en el botón unirse debajo del video y seleccionar la opción miembros alfa para tener acceso al audiolibro aquí en YouTube. Ahora pues, continuemos con la historia. El padre Crespi era un gran conocedor de la historia del mundo antiguo y se dio cuenta fácilmente de que los símbolos y las imágenes en algunas de las tablas que le obsequiaron los nativos no se parecían para nada a las imágenes de otros pueblos de la América precolombina, sino que eran prácticamente idénticos a los pertenecientes a la cultura egipcia y sumeria. ¿Cómo era posible que este pueblo desconocido, presuntamente americano, fuera prácticamente gemelo de dos culturas mucho más antiguas al otro lado del mundo? Quizá los creadores de la Cueva de los Tallos pertenecieron a un mundo prediluviano y quizá incluso habían llegado de alguna manera de Egipto, Sumeria o algún pueblo descendiente de estas culturas hasta América, o viceversa. Porque sí, así como muchísimas mitologías del mundo antiguo, incluyendo a la Biblia católica, que lo copió de culturas más antiguas de África, los Shuar también hablaban de un diluvio universal que fue enviado por uno de sus dioses. Así que, si hubo un diluvio, quiere decir que hubo un mundo con diferentes países y territorios antes de que este ocurriera, y puede que ahí se encuentre el origen de la Cueva de los Tallos, justo después del diluvio universal. Pero la pregunta aún prevalece. ¿Eran los creadores de esta cueva y los objetos ahí encontrados personas? ¿O eran seres de otro mundo u otra dimensión? Vaya, extraterrestres. El escritor e investigador del fenómeno OVNI, Erich von Däniken, a quien seguro habrás visto en varios episodios de Alienígenas Ancestrales en History Channel, visitó la Cueva de los Tallos junto a Juan Morix y escribió el libro El Oro de los Dioses, narrando lo que vio ahí debajo. Morix acusó a Däniken de embustero en televisión nacional, pues afirmó que Däniken jamás bajó a la Cueva de los Tallos, sino que solo estuvo en la entrada de esta,
y su libro lo escribió basándose en los relatos del mismo Morix y de otros exploradores. Pero haya sido real o no lo que Däniken escribió en su libro, esta obra fue la que popularizó el tema de la Cueva de los Tallos en Europa y posteriormente en todo el mundo. Una de las personas a quien le llamó la atención el relato que Däniken contaba en su libro fue Stanley Hall, un teórico extraterrestre irlandés. Hall contactó a Morix para descender hacia la Cueva de los Tallos y Morix aceptó, con la única condición de que todos los objetos que encontraran allá abajo no saldrían del país de Ecuador. Hall no estuvo de acuerdo, pues claro, él quería llevarse todos los objetos que descubriera en el interior de la cueva a Europa, así que esta expedición jamás se llevó a cabo. En cambio, Hall contactó con el gobierno británico, y ellos accedieron a financiar su expedición a la Cueva de los Tallos, la cual costó $2 millones. El equipo que Stanley Hall llevó fue inmenso, y entre sus miembros se encontraban prestigiosos científicos y militares británicos de la época. Y lo más curioso sobre esta expedición, realizada por el irlandés, y el por qué te la menciono, es que entre los cientos de hombres que viajaron a Ecuador junto con el teórico extraterrestre irlandés, se encontraba nada más y nada menos que Neil Armstrong. Según allegados al primer hombre en caminar sobre la Luna, tras su estadía en el sistema natural de la Tierra, Armstrong había quedado obsesionado con la existencia de vida extraterrestre, y como se enteró de que Stanley Hall estaba convencido de que dentro de la Cueva de los Tallos encontraría extraterrestres, o en el peor de los casos, pruebas de que existen, el astronauta decidió viajar durante 3 días a la cueva junto con él. Según los registros y bitácoras oficiales de esta expedición, el equipo británico dirigido por Stanley Hall no encontró nada ahí debajo en la cueva. Sin embargo, muchos lugareños curiosos que acudieron a ver el suceso afirmaron que los europeos sacaron 4 cajas de madera al salir de la cueva. ¿Qué llevaban en su interior? ¿Y qué tan importante era como para dejarlo fuera del registro? Eso será siempre un misterio. Uno de los muchos enigmas alrededor de la Cueva de los Tallos es su entrada, pues esta no era la entrada principal hace cientos de años. La famosa chimenea por la que las personas han accedido a la cueva desde el siglo pasado y un poco más allá, es una abertura que se hizo debido al paso del tiempo en el techo de la cueva, pero es muy peligrosa y poco práctica, pues literalmente hay que descender más de 60 metros en caída libre en caso de que la cuerda se llegue a romper. Sin duda es una caída más que mortal. Tanto los indígenas Shuar como Juan Morix creen en la leyenda que se contaba hace unos siglos sobre que hay una entrada a la cueva a través de una cueva submarina del río Cuangos. Sin embargo, hasta la fecha, nadie ha hallado esta misteriosa e hipotética entrada submarina hacia la Cueva de los Tallos. Pero a todo esto, ¿qué se encontraba grabado en las tablillas y objetos de la Cueva de los Tallos? Aunque no se ha podido descifrar el lenguaje y los símbolos, no se necesita ser un experto para darse cuenta de que hay algo extraño en los objetos del padre Crespi, que llegaron a ser fotografiados antes del misterioso incendio en el museo. Y gracias a ello, hoy tenemos una vaga idea de cómo lucían estos objetos. En los grabados podemos ver animales que no existían en América, como por ejemplo leones, ciervos, elefantes y muchos más, así como animales que han sido imposibles de identificar, pues probablemente se trate de animales extintos cuyos restos el ser humano ni siquiera ha descubierto para el día de hoy. Este tipo de información es la que se incluye en estos grabados pertenecientes a la llamada Biblioteca Metálica de la Cueva de los Tallos.
Y no solo animales que no debería conocer un pueblo mesoamericano se encontraban entre los grabados, sino que también aparecen representaciones de hombres barbados y muy altos. De más está decir que esta imagen de hombre nada tenía que ver con los indígenas ecuatorianos de la antigüedad, previos al mestizaje. ¿Quiénes eran estos gigantes barbados, representados en las tablillas y jarrones mesoamericanos hallados en la cueva? Pues todo apunta a que eran la representación de los creadores y constructores de la Cueva de los Tallos. En una ocasión, el espeleólogo español Julio Goyen Aguado acompañó a Juan Morix a una de sus expediciones a lo profundo de las cuevas. Goyen, quizá el hombre en quien Morix más confiaba, relató que el húngaro argentino lo llevó hasta una cámara oscura en donde había una cripta, una especie de sarcófago con tapa de cristal. Al asomarse al interior del sarcófago, Julio Goyen se quedó perplejo, pues lo que había ahí dentro era un hombre altísimo, mucho más alto que un hombre normal, de barba y cabello largos de color rojo, pero no parecía estar muerto este tipo. Según el español, este gigante barbirrojo parecía que estaba en un sueño profundo del que podía despertar en cualquier momento, y por la posición en la que estaba, daba la impresión de que aquel gigante estaba resguardando los numerosos objetos que se encontraban en esa cámara subterránea. Quizá el hallazgo de este gigante, del cual al parecer Morix ya tenía conocimiento y ya lo había visto antes, podría explicar por qué entre los objetos del padre Crespi se encontraba una guitarra del tamaño de una persona, una corona gigantesca y muchos objetos más que parecían haber sido elaborados por y para gigantes. También explicarían las enormes dimensiones de la cueva y sus pasadizos. Pues, ¿qué crees? Juan Morix tenía una explicación para esto, y al parecer, la raza de gigantes de la que te he hablado en numerosas ocasiones en este canal tenía algo que ver con la creación de la Cueva de los Tallos, y la historia que explicaría este misterio es absolutamente fascinante. Pero el tiempo se nos ha agotado por hoy, así que tendrás que esperar a la siguiente semana para conocer el desenlace sobre la historia de la Cueva de los Tallos. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la Cueva de los Tallos y los forjadores de este recinto subterráneo haya sido de origen terrestre, extraterrestre o intraterrestre? Déjame saber tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir el video con todos tus amigos amantes del terror y del misterio. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones. Sígueme en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Spotify. Si tienes una experiencia paranormal que quieres que cuente, envíala a necronomiconrelatos@gmail.com. Mi libro de terror Demonios de Luna Llena está disponible en Amazon y puedes adquirirlo ya, o el audiolibro en Patreon. Los links a ambos productos los encuentras en la descripción de mi video y haciendo clic en el botón unirse y luego en miembros alfa podrás escuchar el audiolibro aquí en YouTube. Esto fue El Grimorio de Rix y el misterio de la Cueva de los Tallos, parte 1. Nos vemos en la oscuridad.